con nuestro caso. La familia de Miriam se desmorona por una herencia. Hoy reclama una solución al problema que los divide. José no ve la voluntad de sus familiares por volver a ser los de antes. Se abre la sesión. Muy buenas tardes a las 4. Buenas tardes. Señora Miriam, cuénteme cuál es su caso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que yo más que nada vengo representando a mi papá, ¿ya? Porque por su problema de salud él no puede estar acá. ¿Cuál es el nombre de su papá? Orlando Palomino. Don Orlando. Ok. Sí. Lo que pasa es que ellos están hace mucho tiempo con una herencia que aún todavía no se soluciona la repartición ni nada. ¿Herencia de los padres? De los padres. Ambos fallecidos. Ambos fallecidos, sí. Ya, ¿y qué compone esta herencia? Es un terreno, ya un terreno y más una casa. ¿Ya? Que la casa está dentro del terreno. Dentro del terreno. Ya. Ellos hicieron unas reuniones igual en conjuntos como hermanos, pero nunca llegaron a un acuerdo de nada porque al final como ellos no querían vender, o la verdad que yo lo que conozco lo que hablaban más que nada mis papás. ¿Ya? ¿Cuántos hermanos son? Ellos, Son en total 9. Todos vivos. Uno, no. la mayor La mayor fallecía, pero hay un hijo de por medio. Ya. O sea, siguen siendo 9 partes. Sí. Ya no han llegado a acuerdo entonces. No se ha llegado a ningún acuerdo y más que nada yo vengo porque he visto su programa y queremos ver que ellos den el brazo a torcer y para que podamos tener una solución y para que todos toquen como partes iguales, porque la mayoría de los hermanos, sobre todo una hermana que está viviendo una parte económica un poco baja, y yo más que nada lo estoy haciendo por mi papá y por mi tía Yolanda. ¿Y cuál es la solución que ustedes proponen? ¿Vender Que esto? ellos vendan, que vendan, Se venda todo. Que se venda todo y así pueden tocar todos como partes iguales. Vender y repartir en 9. Exacto. Todos igual. Todos por correcto. igual. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes son 2 de estos 9 hermanos? Sí, ¿Y qué opinan de esta proposición? yo opino que no. ¿Por qué? Porque primero que nada se hizo una reunión, se tomaron acuerdos y ¿Cuáles resulta fueron que... esos acuerdos? ¿Perdón? ¿Cuáles fueron esos acuerdos que se De tomaron? que la mamá pidió que la persona que la cuidó hasta el último en la casa, que es mi hermano Francisco, Ya. se le dejara la casa así como estaba y que de la tierra nos repartieran. En la primera reunión que se hizo, esto se llegó a ese acuerdo y El acuerdo entonces es que don Francisco vive en la casa vive en la casa, y el terreno se reparte, dice usted. que se repartiera el terreno, que lo repartéramos el terreno por iguales partes. ¿Y dónde está este terreno? En el mismo sector de la No, casa, pero ¿en qué lugar de Chile está este terreno? en la comuna de Pichidegua. ¿Y cuántos metros son? ¿Cuántas hectáreas? Son 3 hectáreas y como 2. como a 15, 3,15 3,15 Ya, 3,15 Sí. hectáreas. En Pichidegua. en Pichidegua. Ya. Y entonces usted dice, de esas 3 hectáreas, dividirlas en 8 partes. Porque hay una que Francisco se quedaría con el lugar donde está la casa. Sí. Y nadie más tendría acceso a la casa. No, porque es lo que pidió la mamá, que le dejaran la casa a él y que de la tierra lo repartieran. Y usted dice, ¿esto fue un acuerdo o fue una idea que plantearon? Porque la No, señora eso- dice que no han llegado a acuerdo. Eso fue el acuerdo primero que hicimos nosotros entre todo el grupo, que faltaban solamente 2 personas. Faltaba Manuel Antonio y faltaba Hilda Yolanda. Los demás estábamos todos. Y todos los otros decían que sí, estaban de acuerdo. Aceptaron. Y después en la segunda reunión que hicimos, ¿Ya? ellos cambiaron de opinión. ¿Y qué dijeron ahí? Bueno, que haya que vender y que haya que repartirse de todo. Y Estamos yo creo hablando que de cuánto tiempo atrás fue este acuerdo, este primer acuerdo. unos 2 o 3 años eran ya. Hace poquito. Sí. Ya. Y cuando los otros hermanos dicen, ¿saben qué? Nos arrepentimos, mejor vendamos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en este caso no se ha conversado respecto a eso, porque como les digo, ¿Se distanciaron ahí? sí, nos distanciamos por problemas que hay. Disculpe, ¿le puedo decir? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la reunión que se hubo la última vez no se llegó a acuerdo a nada porque lamentablemente ellos no saben conversar. ¿Ya? Al final fue pura discusión y una cosa y otra, al final no llegaron a un acuerdo de nada. Ya. De nada, nada. Él está de testigo porque ese día sí estuvo la reunión, ¿ya? Y lo que pasa que esto lleva ya... Mi abuelito murió hace como 20 años. 23 años. 23 años ya. Y mi abuelita falleció hace 7 años. 7 años. Y ellos, del tiempo que ellos fallecieron, ellos son los que arriendan el terreno. ¿Quiénes son ellos? Mi tío Nano con el tío Pato. Ellos dos. Ellos dos.
¿Por qué Pato se llama? Perdón, Sí. que nosotros... sembré- es que hay yo una sembré- historia. Disculpe. Yo sembré 3 años, pero yo no sembré ¿Usted se para... llama Héctor o Pato? Héctor. Héctor se ¿Y llama. por qué le dicen Pato? Aquí que la apodo que puente... tiene. ¿Ah? El apodo que tiene. ¿Se llama Héctor Patricio? No, Sí, no es... Héctor Francisco. Francisco. ¿Y por qué Pato? Mi hermano mayor, el que le sigue al nano, le puso Pato cuando chico, ¿Y por qué? porque dijo que se parecía a Patito. Y desde ahí ya quedó Pato, y todos le decían Pato. Y cuando lo llamaban por Héctor, ¿quién es Héctor? No tenían la menor Y idea. hasta el día de hoy le dicen Hasta el Pato. día. Claro. Por lo menos nosotros como sobrinos, todos lo conocemos como Pato. Y esa es la historia del Pato. O sea, crecieron estos hermanos todos juntos. Sí, en realidad que sí, todos juntos. Y se llevaban bien, todos bien, hermanables, todos se ponían bien. sobrenombres. Todos bien. Incluso cuando nosotros estábamos chicos, le trabajamos al hermano mayor, ¿ya? Lo cual nosotros nunca recibimos ni un peso de eso, ¿ya? Y lo sacaba a la mugre trabajando, ¿ya? Y en eso después él se acostumbró a que le siguieran trabajándole gratis, ¿ya? ¿Qué hubo? ¿Sí? Ya. Y Y qué es lo que pasa, que él tenía su contrato en un fondo donde él trabajaba, ¿ya? Le pagaban mensualmente y tenía parcela, lo cual, ¿quién le trabajaba la parcela? Si usted mismo le pregunta quién le trabajaba la parcela y cómo lo hacía para trabajar en el fondo y más en la parcela. Ya. No tenía. O sea, tenía como empleados que eran todos los hermanos Exactamente. a los que no les pagaba y eso Correcto. significaba para él un Para ingreso. él gasto. ¿Y por qué tiene más cosas él? Porque nosotros le conseguimos tener todo lo que tiene él. Ajá. ¿Ese es Pato? No, el nano. José. ¿Ya? Y eso es lo que pasa. Y ahora el papá, ¿para qué decirles? Nunca arrendó, nunca recibió un peso de eso. Él tenía cualquier cantidad de animales, también nunca recibió un peso y todos se desaparecieron. Y de dónde está de todo eso, nadie sabe. Pero los que saben son las personas que los vendieron, ¿no es cierto? ¿Y quiénes serían ellos? Ellos dos, pues. El Héctor así. con José. ¿Son ustedes los únicos que han tenido capacidad de administrar Sí, o la posibilidad de administrar este terreno que es de todos? Sí, pues en este caso lo que se arrendaba, de repente se hacían, o La los mamá animales que siempre- se vendían y se compraban insumos para sembrar el terreno. Pero en la agricultura no es todo... No es toda utilidad siempre. Sí, Es verdad. siempre se pierde. Ah, pero estamos hablando entonces de lo que todas esas cosas que él reclama ocurrieron mientras su madre estaba viva. Sí. Sí, pues la mamá lo autorizaba a él que arrendara No es y así. yo supongo que a ella había que respetarla, se arrendaba. No es una gran utilidad que dejan la siembra, eso el mundo lo sabe. Yo sembré 3 años, pero yo no sembré como está diciendo que yo me enriquecía a costillas de ellos. Yo sembré porque los predios agrícolas en el campo, usted tiene que limpiar canales, tiene que limpiar desagüe, tiene que pagar contribuciones, ¿Quién te tiene limpiaba que pagar de- derechos de agua, ¿Quién te limpiaba los canales? todo. Y yo sí estoy de acuerdo con lo que señala, no sé si decirle Pato o Nano ya a esta altura. Don Pato O Nano. Héctor. O O Héctor. Ahí nombra a los dos. Ya, don Pato Nano Héctor. Estoy de acuerdo con lo que señala él, que a veces desde afuera pareciera que tener un campo es un tremendo negocio. Sin embargo, un campo tiene harto trabajo. Sí. Sí, Hay sí, harto sí, gasto, se sabe. hay hartas cosas que comprar, Sí. hartas cosas que pagar. Entonces, lo que él está contando es que parte del trabajo era para la mamá. Y si usted me dice que la mamá el único ingreso que tenía era una pensión de 110, y este es un campito de 3 hectáreas que trabajaban, muy probablemente hay mucho desierto en lo que él dice. Muy probablemente una parte importante de los ingresos de ese campo se deben haber dedicado a los gastos de enfermedad y de su madre. Ya, entonces de los 7 años en adelante. Hasta el día de Ellos hoy. están arrendando, dice usted, ese campo. Sí. Y usted suponía que ganaban más o menos 100.000 pesos al mes con ese arriendo. por O darle una semestral, idea. dijo usted. Sí. Si son semestrales, quiere decir que en 6 meses ganan Es que 100.000 yo sé pesos. que no es esa cantidad, yo sé que es más. ¿Cuánto? Es que... ¿200? ellos- Debe estar como a 300 más o menos la Ya. hectárea. 300. Si eso lo dividimos por 6 meses, da bastante poquito. Sí. Son 50.000 pesos pero es que no, yo- mensuales. No, yo Y sé si que- son 9 hermanos, dividido por 9, nada. Es que debería ser como más justo en el sentido, ya un año para ti, un año para el otro, así. O vender nomás, pues si eso, yo sé que el tío Pato quiere. No, sin vender yo no lo estoy objetando. Lo que yo estoy haciéndola razonar
es sobre lo que supuestamente ellos se han apropiado, dice usted. Porque si estamos hablando que ganan 300.000 pesos, lo que lo pueden arrendar durante 6 meses, quiere decir que hay un ingreso promedio mensual de 50.000 pesos por ese campo. Sí. Y ese campo también debe tener gasto. Y si de esos 50.000 pesos lo tomaran y lo repartieran en 9 partes, como correspondía, le tocarían no creo que 5.000 sea pesos a eso. cada uno. Entonces, No, sí. es No es bastante eso, tío. poco importante esa discusión. No, pero es que yo sé que no es eso. Yo creo que la persona indicada es el tío Pato y que él es la persona más razonable para hablar. ¿Para hablar sobre qué? De que él puede dar la cantidad exacta de lo que él recibe. A ver, don Pato. Don Pato Héctor Nano, Permite. le permito. Yo le arrendé la tierra a él para, lo que le explicaban delante, para tener utilidades y pagar los gastos que había, porque pregúntele a ellos, ¿quién puso plata algún día de cuando había que pagar construcciones, agua, todas esas cosas? Es lo que yo acabo de decir, claro. Claro. Si das Entonces, yo creo que 50.000 pesos al mes, es lógico que del mismo terreno se sacáramos, yo no desconozco, yo le tengo que dar la plata a ellos de lo que queda. sí. Pero a mí también los compromisos me los tiene que cumplir, porque yo hice un compromiso con mi hermana, me vendió la parte de ella en 2.450.000 ¿Quién? pesos. Mi hermana Yolanda. Ah, entonces, Me vendió la parte de ella, del terreno. Yo no le compré la parte de la casa porque se le había dejado los derechos a él. ¿Me entiende? ¿qué iba a decir? Quiero decir... yo Tío déjeme Nano, pero terminar. 2 minutitos nomás, tío Nano. Lo que pasa es que yo vivo cerca de la tía Yoli. Ya. ¿Ya? Ella estuvo un periodo pasando parte económica muy mal, ¿ya? Y ella se acercó al tío Nano a pedirle si le podía prestar esa plata. Y él dijo, no, espéreme, lo que voy a contar lo que dijo ella. Ella está acá, pero ella no quiere salir, ¿ya? No, ¿qué Ella tal? le pidió para que si le podía prestar esos 2.400.000 y le dijo, no tengo plata. No tengo plata para prestarte, le dijo. Y ahí le dijo la tía Yoli, como estaba pasando ese periodo mal, ella le dijo, ya, por último, ¿sabe? Le dijo, yo te cedo mis derechos. Y él le dijo, ya, ni un problema, yo te paso los 2.400.000. Pero fue cuando la tía le ofreció sus derechos. Está bien, así se hacen las Está bien. cosas. Eso hay que- yo pienso Sí, que pero eso no hay que diga respetarlo. que él como que prácticamente le vendió Es que eso es. Pues. La cesión de derechos es una venta. Sí. Los derechos se venden. Y ella no Lo que a mí tiene me haber estado tan preocupa, mal. ¿firmaron algún contrato de cesión de derechos? No hicimos. No hicimos, porque es de confianza. Hay una persona que es corredora de propiedades que ella lo sirvió de testigo y lo hizo un papel. No, que aprendamos, voy a parar ahí para que aprendamos de esta Sí. situación. La gente entiende muy claro que cuando uno vende un terreno, como es una cosa material, una casa, un terreno, hay que hacer, y algunas veces incluso me ha tocado ver que no lo hacen, siempre en Chile toda la venta de propiedades es lo que se llama en nuestro Código Civil, son contratos solemnes. ¿Qué quiere decir solemne? Que tiene que cumplir ciertas formalidades para que ese contrato sea válido, Exacto. para que exista. Sí. En el caso de la compraventa de terrenos o propiedades, ese contrato tiene que estar, 1, por escritura pública, 2, ante notario y 3, inscrito en el conservador de bienes raíces. Cuando pasan estas 3 cosas juntas, no puede faltar ninguna de ellas. Recién con la inscripción en el conservador de bienes raíces, yo empiezo a ser poseedor de esa propiedad. Sí, Recién ahí. sí, lo entiendo. Entonces, no basta con que firmemos un contrato entre privados, no basta con que el corredor de propiedades nos firme una declaración jurada, no basta con un papelito escrito en la casa con toda la peor intención del mundo. Tiene que ser escritura pública ante notario e inscrita en el conservador de bienes raíces. Súper importante que lo recuerden, que lo sepan, que le pregunten a un abogado, porque a veces duele, y lo sé, pagarle los honorarios al abogado, porque uno dice, uy, sí, apenas leyó. Sí, pero eso va a evitar que tengan un problema. Y perder la platita que uno invierte en comprar un terreno, a nadie no le importa, a todo el mundo le duele, ¿cierto? Exacto. Ya. Eso respecto a los terrenos. Respecto a los derechos sobre un terreno, cuando uno tiene un terreno que tiene varios dueños, en realidad ninguno es dueño del terreno en específico, sino que son dueños de derechos sobre ese terreno. Entonces ninguno de ellos puede vender el terreno, sino que lo que puede vender son sus derechos sobre el terreno. Para vender derechos también se debe realizar un contrato, también debe ir a ser por escritura pública, también ante notario, ojalá con la asesoría de un abogado.
y también inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. Aunque hay parte de la doctrina que dice que puede que no esté inscrito, se puede inscribir después. Yo prefiero, para evitar discusiones, que lo inscriban siempre en el Conservador de Bienes Raíces. Yo fui después a la casa de ella a conversar respecto a eso, que aquí está el que me acompaña en vehículo. Sí. Y ahí me cambiaron la condición. Dijo que no me iban a vender. Según el esposo de ella, salió a decir que no me iba a vender porque que me iba a devolver la plata con los intereses que yo haya pagado en el banco. Ya, o sea, ella lo tomó como un préstamo. ¿Y se la devolvió? No, ¿Se la va a devolver en algún minuto? ¿Usted sabe si se la va a devolver? no sé. Es que no sabía eso. Sí. Yo lo hice porque ella compró otro terreno y fue poco lo que le faltó para completar. Entonces yo había conversado del precio con ella y después me dijo que le iba a faltar plata. Yo del banco no puedo sacar de la noche a la mañana plata. Y yo de esas plata no puedo sacar un monto que enseguida yo no sea capaz de pagarlo. Tiene que ser una cantidad que yo crea que es capaz de pagar. Ahí vamos a tener un drama ahí. Ya, Sí. ¿Alguien ha ido a preguntar a la municipalidad Pichidegua? ¿Pichidegua qué comuna es? Sí, común. Sexta. Comuna Sexta sexta región. Sexta, sí. Corresponde a la municipalidad de... ¿Ah? ¿A La qué? comunidad de Pichidegua. La comuna de Pichidegua. Sí, es Ya. comuna de Pichidegua. ¿Alguien ha ido a preguntar a la municipalidad qué dice el plan regulador sobre el metraje mínimo de los terrenos? No. En el SAC yo pregunté y el SAC no permite subdividir terrenos menos de 5.000 metros. Esa era mi pregunta. ¿Sí? Esa era mi Y pregunta. yo pregunté Tiene Se- que ser mire. sobre 5.000 metros. sobre 5.000 metros. Ese es el primer punto que uno debe saber para ver si la discusión la centramos en cómo dividimos el terreno o qué hacemos con el terreno. ¿Por qué? El Código Civil establece que cuando hay un bien común, como un terreno grande, se puede subdividir. Y agrega una frasecita. Siempre y cuando la subdivisión esté permitida. Sí. Sí, porque ¿Y cómo sé si la subdivisión está permitida? Yendo, tal como fueron ustedes, a la municipalidad o al SAC que tiene la misma información, que establece en su reglamento cuál es, en la ordenanza municipal establece cuál es el metraje mínimo de ese terreno. Y si el plan regulador dice que son 5.000 metros cuadrados, no pueden dividir por menos de eso. no se puede. Y si aquí son 3 hectáreas son 30.000 metros cuadrados. Correcto. Sí. 31.500 metros Ya. son la superficie de eso. 30.000, supongamos. Y ustedes son 9, 9. no podemos. No, Si no no se da. puede. Y la única solución es que vender. Claro, admite máximo 6 partes. Máximo 6, 5 Sí. partes. Entonces, y ustedes son 9. O sea, habrían 3 Ahora- que quedan sin nada. Ahora, para llegar a repartición, tendrían que ellos comprar y tener la mitad de las acciones de esa, y ahí podrían hacer la repartición. O sea, pueden unirse, pueden partirlo en 2, pero va a seguir habiendo comunidades. Por ejemplo, si partieran en 2, a lo mejor va a haber 4 Claro, que es van a que- ser dueños de una parte y 5 que van a Es ser que dueños de la otra. Van a haber 9 dueños, van a haber menos. Al comprar ellos, no sé, pues 2 o 3 más. Claro, Ahí ya ellos podrían hacerlo. comprarle derechos a otros. Exacto. Pero ahí nos Para vamos a poder meter tener- en un Para enredo. poder pasar los Claro, lo que 5.000 podrían metros. hacer de estos 9 hermanos que somos, ¿cuántos quieren tener un pedazo de terreno y cuántos quieren tener platita en la mano? No, la mayoría queremos vender. Hay que vender. Que digan cuánto piden. La vender. Eso es lo que queremos. Eso se ¿Y cuánto conversó. cuesta el terreno completo? Más o menos me dijeron, me dieron la idea de que, bueno, los cálculos que me sacaban en el SAC eran de 100 ¿Perdón? millones de pesos. 100 millones de pesos. ¿Y alguno de ellos estaría dispuesto? La hectárea allá está entre 10 y 12 millones de pesos. Esos son los cálculos que me sacaron por La el sector. hectárea. Y Sí. estas son 3 hectáreas. Y la Por otra las cosa es tres. que los 36. terrenos caros Por las- son... Puede que usted esté hablando del el monto de avalúo fiscal y a lo mejor está hablando del comercial. No es el monto de avalúo fiscal, es comercial. ¿Es comercial? Sí, comercial. Para que no tengamos esta discusión, lo pertinente es hacer una tasación, que eso nos va a dar un dato fidedigno de más o menos cuánto es el valor de venta de la propiedad. Pero aquí hay otra consulta más o otro conflicto más que resolver previo a esto, porque ya tenemos uno. No podemos subdividir entre los 9. No se puede. Ya no se puede. ¿Estamos claros, cierto? No se puede. Después, don Nano Héctor, decía que a él le gustaría y que a varios de sus hermanos, según él, le gustaría
conservar la petición de su madre, que es que don Francisco se quede con la casa. ¿Cierto? Eso Ya. dije. Pero para que don Francisco se quede con la casa, tiene que tener un pedazo de terreno, porque la casa no está volando. Y sabemos ya que por reglamento municipal, el terreno mínimo que puede tener esa casa son 5.000 metros cuadrados. O sea, media hectárea. Correcto. Entonces ya se estaría quedando solo uno de los hermanos con media hectárea. ¿Estarían todos de acuerdo en eso? Si él puede comprar una parte, Ya, tendría que una comprar parte, más. compraría una parte y él completaría, digamos, más de 5.000 metros. Son 3.500 metros, completaría 7.000 metros. Eso ya le daría, ¿Cómo llega a los 7.000 metros? sí, pues sí, son 3.500 metros cada uno. Sí, pero no lo... Ah, cuando usted lo dividió por los 9. Sí, Ya, son y 3.500 metros. y él Si él tendría que comprase comprar- una parte, tendría 7.000 metros. O exactamente, sea, tendría que comprarle a un hermano más. claro. Entonces, si las cosas conversarlas, Es bueno para las matemáticas usted, ¿eh? Que bueno, porque yo soy muy mala. Tendría que comprarle a un hermano más. A un ¿Y hay hermano. un Que hermano le más compre a un dispuesto a hermano. venderle? y yo lo que quiero pedirle, con todo respeto a usted Dígame. y agradecido de quienes hacen posible esto, que ellos pongan un precio. Esto no se trata de enriquecer. Ya, vamos a llegar al precio. Cálmese, Ya, vamos a correcto. llegar al precio. Otro asunto a resolver. Ya. ¿En qué parte de todo el terreno está ubicado La casa. la casa? En Porque el si la medio. casa En el medio del frente. Ahí me mató. Claro. Porque ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vendemos? Está en el medio. No Está se justo puede. en medio. No Sí. se va a poder. Porque vamos a partir del terreno por la mitad van a quedar dos pedacitos, dos Sí, franjas de terreno. Claro. No se puede. Van a quedar con unos terrenos que no van a poder vender, ni subdividir, ni nada. Y no se puede hacer eso. No se va a poder. Sí, por eso ahí en el SAC me dijeron que la única solución que había que hacer era vender. Porque el SAC no permite, de menos... Yo quiero llegar a donde mismo, pero quiero que llegaran de mismo con ustedes. Porque a lo mejor cuando ustedes me dan la historia y en los primeros 2 minutos yo podría decirle, lo que tiene que hacer es esto. Pero va a ser una respuesta impuesta. Yo quiero que ustedes lleguen a esa conclusión. Y eso es lo que está pasando. Si saben ya que el SAC dice que son mínimo 5.000 metros cuadrados. Si ahora agregamos el dato que la casa está en la mitad del terreno y que por lo tanto se hace inviable poder adjudicar la casa con ese terreno porque quedarían pedazos a los lados que Correcto. van a quedar para siempre ahí porque no van a servir de nada. No los puedo vender, no los puedo repartir, no los puedo adjudicar, ni nada. Entonces estamos arribando a la misma respuesta que le dieron a él, que la única solución es vender esto como una unidad. Y vamos a echar al que cuidó a la mamá para afuera y no vamos a cumplir con lo que la mamá prometió. Pidió Pero que Dios responda a él, pues tío Nano, si el tío Sí, Nano pues quiere yo, salir. si venden todo, yo quedo en la calle. No, porque queda, o sea, sale de ese lugar, pero queda con la misma cantidad de dinero que van a quedar todos, o sea, queda en las mismas condiciones que Sí, todos. sí, Correcto. pero por eso mismo yo con esa cantidad, no sé, 5, 10, 15, pongámosle, no compro yo en otro lado. Como a ninguno de ellos, Lo que que quedan me en las toca- mismas condiciones. Quedamos todos iguales. Son todos los hermanos iguales, todos tienen derechos idénticos sobre esa Sí. propiedad. Yo lamento que su madre haya expresado una idea y no la haya formalizado. Y como sugerencia, cuando ustedes quieran dejar o quieran estipular algo para que ocurra después de sus días, después de que ustedes hayan fallecido, tienen que que haber- dejar testamento. Tiene que dejar un escrito y... Juntarse con un abogado, Claro. no es que le esté haciendo propaganda de la profesión, pero es la forma, porque hay Pero- que tomar unas decisiones. A Obvio, veces, para que a veces lo sea- mejor es dejar un testamento y establecer cómo se van a repartir las cosas, Exacto. pero hay normas legales que respetar para que ese testamento sea válido. Hay porciones que la ley establece que hay que respetar. Otras veces, si yo quiero evitar que intervenga la ley en mi testamento, puedo a lo mejor hacer contratos de compraventa, manteniendo el usufructo para cuidarme, para que no me quiten todo después. Hay otras formas, pero una declaración de voluntad sin ninguna formalidad no surte ningún efecto. O sea, la buena intención de su mamá o los deseos de su mamá no son exigibles en ningún tribunal. Aquí hay 9 hermanos, herederos de un terreno que hasta ahora estamos viendo se hace inviable poder dividirlo entre todos ellos. Es tampoco posible otorgarle un pedazo de ese terreno por el lugar donde está la casa, físicamente donde está instalada. Entonces creo que llegamos inevitablemente a la conclusión que aquí lo único posible de hacer es vender la casa, con terreno y con todo. Y si se vendiese la casa, a él lo dejamos afuera, en el camino. No, quedan todos en igualdad de condiciones.
La casa se vende y se reparte en 9 partes idénticas. Sí, está- Cada uno dueño de hacer lo que quiera con su parte. Exacto. Señorita, lo votamos a la vía pública. No, porque él va a quedar con una buena cantidad. Mire, si fueran, ¿cuántos son? 100 millones, dice usted, serían, ¿cuánto? Casi 10 millones, un poquito más de 10 millones para cada Exacto. uno. Cada uno. Sí. Pero es que esa plata no la van a pagar por el mismo terreno si están... No lo ofreciendo- sé, estoy suponiendo. Claro. No tengo idea, no tengo ninguna tasación. hay otra Pero cosa. va a quedar él con 10 millones, usted con 10 millones, él con 10 millones y todos los otros con 10 millones. Yo Sí, le voy a pues decir- yo con 10 millones no compro lo que me toca de herencia ahí. Pero debe 3.500 tener meses. ahorro, pues, tío. ¿Ah? Ahora Mire, otra cosa. la producción de nuestro programa, mientras estamos discutiendo este tema, ha visto los avisos económicos que hay publicado respecto a terrenos similares de esas dimensiones, sin saber la ubicación en la que están ustedes, pero terrenos de 3 hectáreas en Pechidegua. Y los precios van entre los 56 millones y 100 millones En Pichidegua. en Pechidegua, 3 hectáreas. Hay que ver, hay que revisar más en detalle. Esto es solo una referencia. Sí. Para hacer una tasación real, tienen que contratar ustedes un tasador que vaya y mire, porque a veces varía mucho el precio dependiendo de la ubicación donde está el terreno, dependiendo de las vías de acceso que tenga, de las condiciones, regadíos, agua, es mil Exacto. factores. Esa parte está en últimas aguas para regar. No, yo no tengo idea. Sí, Yo claro, solo por les eso digo yo le que estoy- hay mil No, sí, factores tiene- que pueden tiene- variar Está el en precio. últimas aguas. Tiene Y usted para agua. regar ahí tiene que irse a las 12 de la noche a descargar agua de arriba y regar en la noche acá. Que él me cambiaba las aguas en la noche. a mí. Tiene agua potable también, tiene luz. Don todo. Héctor o don Pato, si usted cree que varios de sus hermanos están de acuerdo en su postura y que son los menos los que quieren vender, a lo mejor entre todos los que quieren mantener esta comunidad podrían comprarle a los que quieren vender y evitarse el juicio. Sí, por eso tienen que ellos decir Estamos de qué es acuerdo. lo que quieren. ¿Cuántos y cuántos? Estamos Porque de acá acuerdo. hay 2 que están de acuerdo en que no quieren vender, Los 7. De vender no. Tenemos 7 de acuerdo ya. en vender. Sí, Sí. en vender. Pero si ellos quieren comprar, que ellos den la plata. Los 10 millones que nos corresponde a cada, a cada No, hermano. no sabemos si son No, 10 millones. claro, exacto, Estamos no. suponiendo. Pero estamos Pero- suponiendo lo que estamos hablando acá. No, Claro. pero una suposición no es un Claro. hecho cierto, menos en una compraventa. Estamos de acuerdo, como le digo, ya he conversado con los demás y estamos todos de acuerdo en vender, porque nosotros no tenemos ninguna utilidad en eso. No lo estamos abasteciendo A de ver, nada. entonces, y si lo hacemos así. Punto 1. Contratar entre todos un tasador que vaya al terreno y determine con exactitud cuánto cuesta ese terreno. ¿Les parece? Sí. Paso 2. Se juntan. ¿Sabes que este terreno cuesta, le invento, dijimos entre 56 y 100? Claro, correcto. Supongamos que cuesta 70. 70 millones. Decimos 70 millones. Dividido por 9. Serían 7,7 millones. 777 periódicos. 7 millones, cosas así. Correcto. Usted dice que hay 7 de ustedes De acuerdo. que quieren vender. Sí. O sea, habría con prácticamente 50 millones que habría que pagar, que estos caballeros de acá tendrían que pagarle a ustedes. Correcto. Y le damos la posibilidad que don Pato revise, evalúe, si a lo mejor quiere pagar esos 50 millones y quedarse el dueño de todo el terreno con don Francisco. O si a lo mejor el precio, pues estoy suponiendo este precio, capaz que este precio no sean 50 y sean 30, o Sí, sean sí, 20, exacto, sí. o sean Sí, 200, no sé. Claro. Que evalúe, darle un tiempo prudente a don Pato Héctor para que evalúe si puede comprarle ese terreno a los 7 y si él determina que no puede comprarle, que no tiene posibilidad de pagarles ese precio, llegamos a la misma conclusión que hay que vender. ¿Le parece? ¿Me permite otra cosa? Le permito. Yo tengo documentación que acredito que cuando la casa se hizo, yo le presté materiales. Y tengo todo. ¿Cuándo fue eso? Cuando se hizo la casa. ¿Cuándo fue eso? ¿Año? 6 años. ¿Cuántos años? Unos 20 años o más. ahora. Ya no hay nada que reclamar. ¿No? No, ya fue. O sea que pierdo lo que... En cierta forma, pero también usted ha vivido y ha usado la casa, ya ha Yo usufructuado no he del vivido terreno. en la casa. Bueno, pero ha Viví, usufructuado del terreno. oiga, durante- en una ruca de tabla, No viví admite- cuando se me cayó la casa. que me la Caballero, botó yo el no río, lo en estoy una ruca. cuestionando, pero lamentablemente ya no admite discusión ese tema. Ya ha pasado muchísimo tiempo. Las opciones son esas. Yo estoy tratando de que ustedes lleguen a resolver esto de común acuerdo, porque si no, estas partes que quieren vender podrían mañana interponer una acción de partición. Se va a nombrar un juez partidor. El juez partidor va a tomar la administración de este terreno, le va a empezar a cobrar arriendo a los que viven ahí y va a empezar a vender el terreno. Vendido el terreno,
o si lo pone a la venta y no lo vende a la primera vez, va a empezar a rebajar prudencialmente el precio porque la ley lo autoriza para ello y puede llegar a rematar este terreno. Entonces, en vez de poder venderlo a lo mejor en el mejor precio de mercado, como podrían ser los 100 millones, capaz que termine vendiéndose en un precio bastante menor y en vez de recibir 10 millones cada uno, reciban nada o muy poco. Entonces, siempre va a ser mejor que ustedes puedan llegar a un acuerdo. Y creo que para llegar a un acuerdo prudente, que sea beneficioso para todos e imparcial, es necesario que sepan, punto uno, cuánto cuesta esta propiedad. Para basarse de ahí Para basarse de ahí en cualquier conversación. Correcto. Si sé cuánto cuesta, a lo mejor don Héctor puede hacer una oferta y comprarle a los 7. O comprarle a los 2 más apurados en vender. Y en 3 años más a los otros 3, no sé. Ir comprando de a poquito. Correcto. Podemos a lo mejor tener una gama de soluciones que hoy día no se avistan porque están cerrados, porque están presumiendo mucho, porque no conversan. Sí, pues eso es. ¿Les parece? ¿Y por qué no lo juntamos a todos y ahí se ve quién dice que quiere vender y quién... Pero si están Por todos eso de es lo que estoy diciendo. Claro. Punto uno, Ya. tenemos que saber cuánto cuesta la propiedad. Eso es fundamental para poder Pero conversar. Oiga, fuera del precio, ¿por qué no se hace ahora ya que estamos todos? Que se le pregunte a cada uno de ellos. Si ya estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Por eso está- vinieron. Caballero, porque si usted me dice, o si yo le digo a usted, don Pato, le vendo la calculadora, ¿cuál es la pregunta siguiente suya? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Sí, eso es lo que le... Por eso le digo, lo primero es saber cuánto cuesta. Porque si usted me dice, sabe que este terreno cuesta 300.000 pesos, me digo, ya se lo vendo y me salgo del lío y me dejo de alegar. Pero si me dice, a lo mejor este terreno, la parte suya son 50 millones de pesos, quizás voy a seguir alegando. ¿Se da cuenta? Sí. Es muy importante. Es saberse, porque aquí además hay una disparidad de apreciaciones respecto al precio enorme. Usted cree que cuesta como 30 millones y él cree que cuesta como 100. Sí. Entonces, Pero, oiga, mire, a lo mejor usted sabe, pregúntele a la Alison, no conversa con ella, ¿cuánto le ofrecen por el campo ahí? ¿12 millones? Le ofrecieron por hectárea y no hay compradores. Porque la agricultura, nadie quiere campo para agricultura. Los que compran, prefieren en los cerros, porque en los cerros hay otras alternativas. ya. ¿Hagamos eso? Ustedes vinieron a tratar de resolver este conflicto y de dar, de buscar un camino por donde empezar a trabajar. Correcto, exacto. Mi recomendación es, Sí. 1, realicen la tasación del terreno. Con la tasación en mano, siéntense a conversar. Ahí viene la pregunta que hacía don Pato. ¿Cuántos quieren vender ahora? ¿A cuántos le puedo yo comprar ahora? Por ejemplo, a lo mejor don Pato dice, yo le puedo comprar ahora a 2. Dado este valor, puedo Exacto, pagarle esto a 2. exacto. O no puedo pagarle a ni uno. Y ahí verán, si no llegan a acuerdo, quiero que las partes que desean vender se vayan de acá con la convicción de que en cualquier minuto pueden iniciar el juicio de partición. Que no se los recomiendo, que sale más caro, Sí, que pierden todos. plata, pero cuando no hay alternativa, entre Hay que quedarse llegar a eternamente discutiendo, Claro. es mejor llegar a eso. ¿Acordado? ¿Me entendió, don Pato? ¿Por qué me mira así? ¿Me entendió? Pero no le gusta lo que entendió. ¿Se No, enojó? porque si estamos todos aquí, ¿por qué no se conversa con Porque ellos no están después? todos aquí, tienen que estar los 9. Pero hay representantes, supongo. No. Sí, pero mire, No hay. está mi hermano el Enrique, que está de acuerdo. Está mi hermano Rosalí Facundo, que está de Maravilloso. acuerdo. Entonces, nos falta lo primero, el punto 1. ¿Cuál era el punto 1 que nos faltaba? La cuestión de la tasación del terreno. Muy bien. Vayan a hacer la tasación y después me dicen si llegaron a acuerdo. Y con esto cerramos la sesión.